Bienvenidos a un episodio especial de Hackers del Talento de la mano de EF, Education First, que promete cambiar tu perspectiva sobre el mundo de la tecnología y el trabajo. Nos vamos a adentrar en las entrañas de dos gigantes de la innovación en América Latina, Globant y Mercado Libre. Y vamos a preguntarnos, por ejemplo, ¿qué hace que estas empresas no solo sobrevivan, sino que lideren en un entorno de constante cambio? Revelaremos los secretos detrás de sus culturas únicas. Hablaremos del aprendizaje continuo, la curiosidad insaciable y la adaptación rápida. Nuestros invitados te mostrarán por qué trabajar en tecnología es como estar en la primera línea de un campo de batalla en constante evolución, donde solo prosperan los que saben moverse con agilidad y pensar en 360 grados. Y vienen varias preguntas, por ejemplo, ¿cómo es trabajar en una compañía donde cada idea puede impactar millones? ¿Qué significa en la práctica poner a las personas realmente en el centro de la estrategia? Y aún más importante, ¿cómo enfrentan estos líderes la llegada de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial para transformar retos en oportunidades? Alístate para esta conversación que combina visión, experiencia y estrategias prácticas para entender cómo la tecnología y la gestión humana convergen para crear empresas que no solo compiten, sino que lideran. Además de todo esto, hablar sobre el cambio, la IA, dos hackers inspiradores, Andrew Ng, casos de inteligencia artificial en empresas, el rol de HR en esta época y mucho más. Arranquemos. Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada está enfocada en ti. Luchar con determinación por lo que quieres en la vida, ¿no? Entender por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea. Entender el por qué. Un equipo que sean coachables. Una persona que no es capaz de hablar de sus fracasos, o peor, que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir. Porque yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces, porque quiere decir que aprendieron un montón. Cree en tu talento, tus capacidades, para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un problema del cual uno no es consciente. Esperamos que disfrutes esta tercera temporada, porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate para la comunidad interesada en el talento. A través de historias, hacks, reflexiones. Yo me leo a mí mismo para que no se me olvide lo que yo es que enseñaba. Sea fiel a eso que usted escribió y que reflexionó así. A mí me han dado un par de consejos muy buenos, prácticos. Uno tiene que leer lo que escribe. Y hay otro que también es práctico, que no es tan filosófico, pero que también me ayudó mucho. Y es que a la gente hay que recibirla. Y conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, escritores, actores de cambio. Vas a recibir múltiples ideas para evolucionar como persona, como líder y para que tu empresa sea mejor. Soñar y pensar en grande es exactamente igual que hacer soñar y pensar en pequeño. Te invitamos a regalarte este espacio para ti, con conversaciones profundas y significativas que te harán pensar y te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro fuera de serie. Nuestro episodio de hoy hace parte del especial que estamos haciendo con EF, una empresa de educación que está cambiando el mundo. Y ahora les cuento cómo. Hoy tenemos dos invitados, Juan Gatti, argentino, People Head de Mercado Libre, que está viviendo en Colombia, psicólogo, apasionado del deporte, y Esteban Molina, colombiano, director para Colombia de Globant, que tuvo su primer hijo Gregorio estando en la universidad. Le encanta además el fútbol y leer. Conozcamos un poco del mundo de Esteban y su conexión con la tecnología, y luego pasemos a nuestro invitado argentino. Yo estudié ingeniería de sistemas, entonces como que by default mi vida iba a ser y funcionar alrededor de una empresa de tecnología, pues era como algo hacia allá. Entonces, muy desde el mindset que yo tenía era, antes de entrar a Globant y pues en las empresas de tecnología en las que participé, nunca como que tomé la decisión sin querer queriendo de estar en empresas desarrolladoras o generadoras de tecnología y no de producto, que es lo que pasa al otro lado con Juan, porque sentía mi visión, pues en lo que yo quería hacer era ver cómo cambiaba el mundo y evolucionaba, y eso sentía que en una empresa como muy por ejemplo, no sé, hay muchas empresas de negocio que no tienen que ser de productos digitales, pero sí
cualquier empresa que necesita tecnología como que se estanca en un solo lugar y eso no me interesaba. Entonces yo sabía de alguna manera que las empresas de tecnología iban a ser empresas que todo el tiempo están actualizándose, trayendo conocimiento nuevo y demás. Sin embargo, tengo que decir que cuando entré a Globant, me pasó que la novedad o la capacidad de hacer las cosas diferentes no venían desde la tecnología, sino que venían desde gestión de la gente, desde poner el Glover en el centro, de acompañarlo, de resolver muchas de las necesidades que tiene uno como persona cuando está vinculado a una organización. Porque el resto llega por default. Necesariamente cuando vos te enfocas en generar tecnología, desarrollos y demás, la actualización funciona, entonces también te genera una flexibilidad al cambio muy interesante. Y eso es trabajar en una empresa de tecnología, es saber que las cosas cambian continuamente, pero también engloban, es que cambian continuamente, pero también poniendo el foco en que las personas valemos. Sobre todo porque cuando uno mira otras organizaciones de tecnología que han sido un poco más tradicionales, un poco más locales y demás, aún hay gaps versus las empresas como lo es Mercado Libre, como la Globan y otras que decididamente han apostado por la gente. Entonces, eso es para mí. Un poco en sintonía con lo que contaba Esteban, en Meli también es un factor de éxito determinante entender la cultura de trabajo y lo que nosotros llamamos ADN Meli. Entonces diría que trabajar en Meli tiene como objetivo o desafío inicial involucrarse mucho con el ecosistema y con las personas que hacen parte de la compañía para poder entender de qué se trata esa cultura y ADN Meli y en definitiva poder generar un impacto. Creo que también la parte divertida de trabajar en Mercado Libre es que uno desarrolla productos que usan más de 100 millones de personas. Entonces, a cada reunión que uno asiste, hay alguien que tiene algo para comentar o alguna experiencia con los productos que desarrollamos y uno puede ver muy claramente cuál es el impacto de su trabajo. Hoy estimamos que 1.800.000 familias tienen su ingreso principal a través del ecosistema y de los productos de Meli, y realmente creo que eso le da una adrenalina adicional a lo que hacemos en Mercado Libre. Una persona en los equipos de tecnología de Mercado Libre no desarrolla solamente tecnología, sino que piensa el producto, desarrolla el producto. Y desarrollar el producto implica pensarlo con una mirada de 360 grados. No solamente la solución técnica de cómo va a funcionar ese producto, sino quién lo va a usar, cómo lo va a usar, cuándo lo va a usar. Eso implica, hay una parte creativa y de desarrollo en conjunto con otros equipos de la compañía que hace que IT trabaje muy de la mano con el resto de las áreas de negocio, de producto, de UX de la organización. En Mercado Libre tenemos, vamos a sintetizarlo en dos grandes mundos, nuestro marketplace, que es la parte de e-commerce, y la solución de fintech, que es Mercado Pago. Entonces, cuando un desarrollador ingresa a la compañía, supongamos que ingresa al marketplace a trabajar puntualmente, la solución, digamos, de checkout, ¿no? De la parte final del proceso de compra de un cliente, tiene que no solamente conocer cómo funciona ese producto en Mercado Libre, sino ver cómo lo hacen el resto de los players del mercado, ver cómo podemos hacer un producto que sea mejor de lo que tenemos hoy y mejor de lo que tiene la competencia, ver cómo hacemos que funcione de manera óptima para esos millones y millones de clientes que tenemos y además en todos los países donde operamos, porque operamos en 18 países en este momento en Latinoamérica. Eso, por supuesto, que tiene implicancias no solamente del desarrollo de productos, sino de cómo se procesa un pago, cuáles son los requerimientos legales o de facturación en cada uno de los países. Entonces, la complejidad que tiene la solución es muy alta y además eso entra digamos, se relaciona con el resto de los productos que hacen parte de ese marketplace y del ecosistema de Meli. Así que yo creo que si alguien alguien curioso va a disfrutar muchísimo de trabajar en Mercado Libre, porque realmente se aprende todos los días algo nuevo respecto de los productos que desarrollamos o del mercado en el que operamos.
En los pasillos de Silicon Valley, donde los sueños de tecnología se convierten en realidad, hay un personaje muy famoso, Andrew Ng. No es un nombre cualquiera. Es un hombre que vio más allá de la niebla tecnológica para descubrir un campo vasto y fértil, uno donde la inteligencia artificial florece y transforma el mundo de formas antes inimaginables. Y su historia no se parece a la de un científico perdido en algoritmos. Es más como un visionario que quiere llevar el poder de la IA a todos los rincones de la sociedad, desde un pequeño pueblo rural hasta los rascacielos de las metrópolis. Y es que todo comenzó con una simple idea, un pensamiento que lo golpeó con la claridad de una revelación. Dijo así: la IA es la nueva electricidad. Así lo escribió, y en esa frase capturó la esencia de su visión, porque cuando la electricidad llegó al mundo, no fue solo una tecnología más, fue la fuerza que encendió fábricas, hogares, ciudades, que transformó la vida de millones. Ng entendió que la inteligencia artificial sería igual de revolucionaria, y en sus manos no era una herramienta para crear cosas complejas, sino una fuerza capaz de cambiar el funcionamiento de todo: hospitales, sistemas educativos, agricultura, entretenimiento. Y mejor dicho, es que es fascinante y ahora les voy a seguir contando. Pero volviendo al episodio, sabes que en el mundo de la tecnología, el cambio, pues es una constante. Total. Les decía ahorita que entré desde la parte técnica, yo hacía parte del equipo de operación muy al principio cuando entré a trabajar en Global. Y el sistema que yo usaba estaba, para que te hagas una idea, era un programa para hacer pruebas de performance y estaba en la versión 1.3 y hoy está en la versión como 8.8. O sea, si yo cojo esa vaina, yo ya no sé cómo funciona. Tengo el concepto, pero ya no sé cómo funciona. Ya han pasado 8 o 9 años. Y eso es, o sea, inclusive usando una misma herramienta, esa herramienta va evolucionando con el tiempo y te obliga sí o sí, para menos mantenerte vigente en lo que estás haciendo, estar pendiente de los cambios, porque de vuelta, todo el tiempo salen nuevas tendencias, nuevas implementaciones, los frameworks de trabajo son los que se actualizan continuamente. Entonces, la constante en una empresa de tecnología es el cambio, o sea, realmente la constante es el cambio. Y aceptarlo, que eso es muy interesante también desde la gestión de la empresa, aceptarlo y entenderlo, también te permite hacer que la misma organización vaya en sintonía a ese cambio. O sea, yo creo que una de las cosas por transitividad que termina pasando, por lo menos en Globan, es que cuando yo he tenido en Globan, en estos casi 12 años de trabajar en Globan, casi 4 transformaciones profundas de la organización para darle respuesta al cliente. Es decir, en unidades de negocio, después nos reestructuramos en estudios, después nos reestructuramos en diferentes iniciativas a la interna, en centros de desarrollo, para poder darle respuesta a la organización, pues al cliente al final, que es el que termina marcando la pauta. Entonces, ese constante cambio, al final, también te lleva a hacer renuncias, porque eso también es otra cosa muy interesante que pasa. Y es que cuando vos vas por un track, ese track te vas volviendo más especialista, pero puede ser que como hay tantas cosas que hay en el mundo de tecnología, vos decidas agregarle a tu path de carrera algo, no sé, sos una persona que sabe data y le querés meter un poco más de inteligencia artificial. Y eso te abre las puertas para convertirte en algo nuevo y que está más orientado a la inteligencia artificial. Entonces te vas por ese camino, entonces empiezas a hacer la renuncia necesaria porque no vas a ser capaz de mantener data actualizado e inteligencia artificial actualizada, sino que te vas yendo como por esos caminos de especialistas. De hecho, nosotros decíamos hace mucho tiempo, ya no tanto, pero no deja de ser cierto, y es que muchas veces los desarrolladores y las personas que pasan por tecnología en la organización, en la medida en que van creciendo en el tiempo, llegan a un punto que uno los puede comparar, y era la comparación que hacíamos, con los médicos subespecialistas. Ni siquiera el médico general, que también lo hay, pero el que es especialista y fuera de eso tiene una especialización dentro de su especialización. Porque pues en la medida en que se van volviendo expertos pues en una misma tecnología, porque ya son los que definitivamente nosotros los llamamos como la Premier League, que llegaban al nivel supremo de saber un poco más de ese mundo en el que estaban para poder hacer y recomendar o resolver, acompañar
Entonces sí, necesariamente es un tema de cambio y crecimiento. Bueno, lo estamos viviendo muy de cerca y con bastante profundidad actualmente, o desde la llegada, o sea, la masificación del impacto de inteligencia artificial, ¿no? Eh, Claramente, digamos, todos los equipos, no solamente de tecnología, el resto de las áreas también, estamos tratando rápidamente de aprender o de identificar hasta dónde, cuán grande va a ser la transformación en los próximos años. Y creo que en la industria de la tecnología en particular, los cambios no solamente se dan en cuanto a las herramientas, sino incluso a las dinámicas de trabajo, el desarrollo de productos. El alcance es todavía mayor, ¿no? Si pensamos puntualmente en el negocio, en los negocios en los cuales opera Mercado Libre, son negocios en desarrollo, en pleno, en franco desarrollo. Todavía hay mucha tela para cortar y mucho para aprender, no solamente desde el lado de tecnología, sino también desde el lado de negocio y del lado de producto. Entonces, volvamos a Engie, y él avanzaba con sus investigaciones, y otra verdad se comenzaba a esclarecer. En los círculos de la IA, muchos estaban obsesionados con crear modelos cada vez más complicados, sistemas que parecían salir de la ciencia ficción. Lo que pasa es que él veía algo distinto. La clave no estaba en hacer los modelos más complejos, sino en perfeccionar los datos. Decía que una buena IA no necesita de algoritmos imposibles, sino de datos bien construidos. Y así nació el concepto de Data-Centric AI, una inteligencia artificial centrada en los datos. Esto comenzó a desafiar el pensamiento convencional y redirigió a la comunidad científica hacia una simple y poderosa verdad. Los datos son la clave. Este personaje no quería que esta verdad fuera solo para unos pocos. Así que consciente de que muchos aún veían esta tecnología como un reino de élite, comenzó a hacer lo impensable, democratizar el conocimiento. Para él, todos deberían tener acceso al poder transformador de la IA, no solo quienes pudieran pagar por una educación privilegiada. Y fue así como creó una solución de educación llamada Coursera, y con ello abrió las puertas de la inteligencia artificial a millones de personas alrededor del mundo. Sus cursos en línea se convirtieron en un faro que aquellos querían aprender sin importar su ubicación o su nivel económico. Él era como un moderno Prometeo, llevando el fuego de conocimiento a todos aquellos que quisieran aprender. Bueno, en unos minutos les cuento sobre los retos. Quiero entender más bien ese primer momento que Juan y Esteban vivieron con la inteligencia artificial en su día a día, esa primera vez que entendieron que esta tecnología era muy potente. No recuerdo exactamente el año, yo creo que fue en el 2022, y me acuerdo que lo primero que utilicé fue una extensión que permitía hacer síntesis de las reuniones en Zoom y en Meet. Era súper simple, era una extensión que se agregaba y sintetizaba el contenido de la reunión que habíamos tenido. Eso estoy seguro que fue la primera herramienta que utilicé, creo que fue en el 2022. Para mí fue 2020, que en mitad del encierro, estando como en ese momento como decisorio de qué va a pasar y todo esto, fue el único que le dio por estudiar una maestría en el encierro. Entonces me metí a estudiar, la maestría era en inglés y tenía que preparar muchos textos en inglés. Y pues si bien yo sé inglés, pues o creo saber, también era como por estar seguro, por pegarle a tener un tema más de lenguaje técnico y demás, empecé a usar Grammarly, que colabora demasiado y entiende el texto y me da recomendaciones, pero era como una versión un poco más previa a lo que terminó siendo ChatGPT, pero terminó siendo mi herramienta personal de batalla, que ahora ya incorpora mucha más inteligencia artificial para la redacción. O sea, lo paso por Grammarly. Cuando es algo que quiero dejar claro, puntual, que va derecho a Grammarly, puntualiza, me acomoda muchas cosas, y ahí fue donde empecé a tener ese contacto con la construcción, inicialmente pues de lo que hacía en la maestría. Ya hoy, yo di para todo, pues ya uno, antes, de hecho ayer lo hablaba con mi cuñado, y uno decía, consultarlo en Google, lo googlea, ya falta encontrar el ChatGPT, no sé, ponerle un verbo a eso, pero
Al final es eso, uno va derecho a eso. Ya, por ejemplo, voy a tener una imagen, ya no voy y busco Google Imágenes, necesito una mariposa, no, voy a Leonardo y le digo, quiero una mariposa que haga así, con esto, y ya sale. O sea, ya como que hace parte del día a día, pues al final le ayuda a uno en muchas cosas. Volviendo a la historia de Andrew, no todo era entusiasmo. Andrew sabía que la inteligencia artificial tenía un lado oscuro, un potencial peligro si no se maneja con cuidado. Él decía en sus conferencias y pone una pregunta que es: ¿qué pasaría con los empleos, con las personas en un mundo cada vez más automatizado? Porque la IA cambiará el trabajo. Lo que decía es: necesitamos hacer una invitación al mundo a aprender, a adaptarse, a evolucionar. Y claro, otro punto muy importante era sobre la transparencia, insistía, porque ese es el primer paso hacia la confianza. Pues bueno, Engine no es solo un científico, es más como un idealista que cree que la IA debe servir a la humanidad. Y volviendo al episodio, ¿cómo hacer para involucrar a todos los empleados en soluciones tecnológicas y comportamientos tech? Pensar de manera tecnológica. Estamos en proceso y yo creo que va a ser un proceso continuo bien extendido. Pero si tuviera que marcar un hito que me parece súper interesante fue básicamente un hackathon con todos los empleados. Se invitó a todos los empleados de la compañía a proponer diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial para todos los ámbitos de la organización y luego se hizo una evaluación de las diferentes propuestas, una selección y si se están implementando, digamos, algunas de las propuestas que surgieron en ese espacio. Ese acercamiento me encantó porque fue, digamos, involucrando al 100% de las personas de la organización que estuvieran interesadas en el tema. Creo que fue muy efectivo además, terminó resultando ser muy efectivo en cuanto a la aplicación que conseguimos de las ideas que surgieron de ese espacio. Luego, cada área tiene sus propias inquietudes y vamos investigando, leyendo, viendo qué hay en el mercado y moviéndonos en consecuencia, ¿no? Para tratar de encontrar el máximo valor posible y también un poco tratando de anticipar los desafíos que vienen a futuro, pensando en esa transformación del mundo laboral, ya metiéndonos en lo que tiene que ver estrictamente con el talento, uno empieza a tratar de pensar en algunos escenarios de upskilling para los empleados de la compañía, empieza a pensar de qué manera se van a transformar algunos roles dentro de la organización y, en definitiva, qué otros nuevos roles pueden surgir también a partir de que la inteligencia artificial vaya ganando cada vez más influencia, ¿no? De cómo va a ser la dinámica de los equipos de trabajo, tenemos que pensar si las estructuras organizacionales que tenemos hoy son funcionales a esa nueva forma de trabajar o no. Personalmente me divierte muchísimo ese ejercicio y realmente creo que nos va a pasar algo similar a lo que pasó la penetración de Internet, por ejemplo, ¿no? En el que uno puede visualizar algunos cambios y puede anticipar algunos cambios, pero la transformación termina siendo mucho más poderosa y profunda de lo que uno puede anticipar con la información que tiene hoy. Personalmente soy súper optimista. Creo que todos los grandes cambios que hemos visto en la historia del trabajo siempre han sido para beneficio de todos, ¿no? Han mejorado las condiciones con las que trabajamos y nos han permitido generar más valor y, en definitiva, bienestar y desarrollo. Así que estoy seguro de que por buenas que sean nuestras estimaciones, seguro nos estamos quedando un poco cortos. Tal cual, eso es cierto. En Globan tuvimos la oportunidad desde el 2017, principios de 2018. Martín Migoya, el CEO, lanza un libro en compañía de otros Glovers, hablando, se llamaba Harnessing the Power of AI. Y estábamos, todavía no había salido pues como este boom de inteligencia artificial y demás, pero sí como que ya se veía, o sea, se sabía porque ya habían implementaciones como Siri y otras que ya tenían grandes componentes de inteligencia artificial, simplemente que no quizás tan al usuario, al consumidor final, más que todo en la parte interna del software y demás. Y entonces toma una decisión
quizás a veces uno la podría decir un poco impopular porque es obligar a mucha gente a aprender un montón de cosas, pero esa fue la decisión. Y es todo el mundo, de todo Globan, todas las personas de la organización deben hacer 3 cursos que estaban disponibles en nuestra plataforma que hablaban de eso, de lo que de la idea central del libro. ¿Con qué objetivo? El primero es el entendimiento de cómo la inteligencia artificial empieza a jugar diferente en nuestras vidas y prepararnos un poquito mentalmente de lo que significaba eso. Dos, y es un tema un poco más ético desde la mirada de esa inteligencia artificial, y era ver la inteligencia artificial, como la llamaba, pues la ha llamado siempre como la inteligencia aumentada, que es la que permite generar nuevas capacidades que hoy, por el día a día, por el volumen de trabajo, por un montón de cosas, pues hoy no puedes resolver. Entonces te consumen tareas repetitivas que la inteligencia artificial te puedan ayudar a resolver y hacer mucho más fácil. Entonces entender desde qué puntos el humano tiene, digamos, una mejor condición que las cosas, que las inteligencias artificiales, y que al final una suma de las dos permite hacer una inteligencia aumentada. Era como un poco el fondo del asunto. Entonces, ese concepto de inteligencia aumentada que caló dentro de todos los lugares de la organización permitió que cuando llegara ChatGPT, como que de alguna manera la organización sabía que en algún punto iba a haber un quiebre en alguna parte, algo iba a pasar, y pasó. Entonces, acto seguido, sale la noticia de ChatGPT, 3 doritos después sale otro entrenamiento grande, obligatorio para toda la organización, de cuáles son las herramientas en donde entra ChatGPT y otras similares de inteligencia generativa a apalancar el quehacer del día a día. Entonces, ahí hubo, esos sí eran un poco más de cursos, eran como 14 cursos que más o menos sumaban 3 días de formación, pero muy valiosos. Y eso se hizo en tiempo récord. Entonces eso permitió darle el otro lado a la organización y tenerlo ya listo para ejecutar, digamos, temas alrededor de inteligencia artificial. Otra cosa que salió muy interesante es que nosotros tenemos, Globan nunca ha sido de misión ni visión, Globan ha sido de propósito y valores. Entonces, los valores que han sido centrales en la organización siempre fueron 6, y con este cambio entendimos que la inteligencia artificial tenía que entrar en uno de los valores. Entonces lo llamamos se llama el héroe de inteligencia artificial un poco, como traduciéndolo, pero es con el objetivo de poder hacer que tu trabajo y lo que haces por tu cliente y lo que haces por tu equipo pueda tener ese componente. Entonces, lo que busca es que el reconocimiento de las personas que tengan ese valor es porque empiezan a motivar a otros a empezar a implementar estrategias de inteligencia artificial en las diferentes cosas que se realicen en el día a día. Y también un tema muy similar a lo que hicieron en Mercado Libre, no una hackathon, pero sí un concurso interno donde los Glovers podían presentar ideas, y eso pues tenía un gran premio. Ideas que funcionaran para lo que hacían en el día a día, o ideas que funcionaran para algunos de nuestros clientes, o ideas que funcionaran para hacer como un impacto directo en la organización, en el quehacer de la organización. El resultado de eso es que logramos tener 3 aplicaciones muy interesantes, de las cuales 2 hoy son producto de la organización y están terminando para ser vendidas alrededor del mundo. Y otra es una aplicación interna que ha permitido, por ejemplo, generar un mejor estafeo de los equipos de trabajo con base a la información de los skills de desarrollo, las calificaciones, el performance y un montón de cosas que hace que usted tiene un proyecto y lo vende alrededor de la media hora, 40 minutos después, ya puede saber con qué personas puede contar para arrancar ese proyecto. Es una cosa muy interesante. Entonces, eso es a grandes rasgos la estrategia que ha tenido Globan, sin lugar a dudas.
hay mucho por aprender. Todavía lo que conocemos es la punta, ni la punta. Yo creo que la esquinita arriba superior del iceberg y aún nos falta mucho, mucho por entender. Pero al igual que Juan, de verdad que hay que ser positivos, digamos, desde esa mirada del cambio de lo que se nos avecina. Porque también del otro lado, yo siento que como humanos, digamos, y con la visión que siempre hemos tenido de todo lo que nos ha pasado, vamos a salvaguardar, digamos, cualquier lado negativo que pueda llegar a tener la inteligencia artificial y que pueda generar alguna dificultad, ¿cierto? Entonces, por ese lado también me siento tranquilo que hay mucha gente que también está pensando lo mismo y está atajando, digamos, lo que suena negro alrededor detrás de la inteligencia. ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas y sobre todo trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. Imagina el efecto mariposa de compartir este episodio. Al pasar la voz a alguien que conoces, puede ser el catalizador de un cambio profundo en la vida de alguien más. Piensa en esa persona, alguien que como tú está listo para crecer y evolucionar. Compartir este episodio con ella no es solo un acto de generosidad, es un paso hacia la construcción de una comunidad más fuerte y unida. Únete a nosotros y sé parte de la vanguardia del cambio en el mundo laboral. Te puedes suscribir en LinkedIn buscando Hackers del Talento para descubrir diariamente aprendizajes del mundo del trabajo. Además, si ingresas a nuestra página web hackersdeltalento.com, te esperará nuestro newsletter Cartas al Talento, lleno de hacks y reflexiones semanales. Y recuerda, cada pequeña acción cuenta. Al unirte a nosotros, más que escuchar un podcast, estás activando un movimiento. Estás formando parte de una transformación global. Estamos aquí, listos para avanzar. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te sumas a nuestra misión de transformar el mundo laboral en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. Pensando a futuro, ¿qué ven en temas de tecnología y humanismo? Pues yo no me atrevería a decir cuáles se van. No sé si Juan de pronto tenga alguna visión. Pero sí tengo una sensación. Y mi sensación es que, sobre todo con esta nueva tecnología de la inteligencia generativa, y es que vamos a tener como un bombardeo, como hay tanto crecimiento, que ahorita lo está exponiendo Juan, hay tanto crecimiento, hay tantas nuevas implementaciones, hay tanto que va saliendo y seguramente ahí vamos a estar mutando trabajos y demás, como que va a llegar un punto en el que se va a difuminar lo que es humano y lo que es creado por inteligencia artificial. O sea, como que esa barrera que hoy para nosotros es, por ejemplo, hoy dicen, vea una imagen y véale la mano. Usted sabe que la mano es difícil que la diseñe una inteligencia artificial, pero eso es a hoy. Para mañana probablemente las manos ya van a ser mucho más perfectas de las reales humanas. Entonces, como que eso en algún punto va a dejar de pasar, o sea, como empezar a dilucidar un poco entre inteligencia artificial y lo humano. Entonces ahí siento yo que vienen esos roles que sí son puramente, netamente dirigidas al humano. Ese de propósito, ese por ejemplo, yo me imagino un mundo donde, y aquí ya yo le dije que esto iba a ser fumado, que me diera detalle porque me iba a ir lejos, pero yo me imagino un mundo donde vamos a pagar ir al teatro para ver que alguien pinte una obra y que vos lo veas que está pintando de su mano la obra y ya no la está generando una inteligencia artificial porque le vas a dar más valor a la creación humana que a la inteligencia artificial que va a ser lo tradicional. ¿Sí me entendés? Hoy confías de que el cuadro que compraste lo pintó alguien y se crees que es ese y lo asumís así. Puedo haber pintado 3 personas, pero lo asumís así. Ya hacia futuro va a ser eso. Entonces esos roles que van a acompañarnos como personas a futuro son los que siento yo en una organización van a ser importantes y van a tener toda la relevancia porque vamos a tener que seguir estando nosotros acompañados y apalancados de mucha tecnología, pero también validándonos como lo que somos. Esa es mi opinión.
Y ese es mi sueño. No, Ricardo, volviendo un poco a la pregunta que hacías hace un ratito, cómo me imagino, sobre todo la gestión de personas o, si querés, el área de people impactada por la inteligencia artificial, yo no creo que vaya a haber roles que desaparecen. Creo que va a haber alguna integración de roles y una reorganización del área. Hoy muchas de las áreas de people están organizadas por centros de especialistas y roles que integran esas áreas entre sí y hacia el resto de la organización. Y me imagino que eso va a sufrir transformaciones. Por ejemplo, creo, hoy una de esas áreas puede ser Data and Analytics, y yo creo que eso va a ser un skill cross a todos los equipos de people, que va a dejar de ser un área separada. Me imagino también que eso se va a integrar, o si querés, por ejemplo, las áreas de learning o desarrollo de líderes, de talento, tienen distintos nombres dentro de la organización, se van a integrar entre sí y a la vez van a integrarse con ese rol que hoy está pensado más para hacer el delivery dentro de la organización. Básicamente creo que todo eso va a apuntar más va a tener todos los beneficios derivados de la integración de la información que te permite la inteligencia artificial, de la síntesis que te permite la inteligencia artificial, el nivel de personalización, individualización que te permite la inteligencia artificial, bueno, y lo opuesto también. Y creo que para que eso termine de ser efectivo, y un poco lo que decía Esteban antes, se termine integrando con inteligencia humana o con la humanidad, va a ser lo que este rol integrado entre estas áreas tenga como desafío. Lo hablamos bastante con el equipo y siempre terminamos pensando que nuestro rol va a ser muy parecido a lo que uno puede imaginar hoy como un coach de desempeño, digamos. Una persona de que trate de maximizar o de ser más efectivo toda la información que uno dispone para orientar la carrera profesional de una persona y sacar el máximo de cada uno, ¿no? En el sentido más abarcativo, sacar el máximo desde el punto de vista de calidad, de desarrollo profesional, de bienestar, digamos, en el sentido más amplio en el que uno lo pueda imaginar. Creo que las personas vamos a seguir siendo las mismas, obviamente teniendo que aprender todo lo que nos trae la inteligencia artificial, pero la verdad, lo cierto es que, digamos, seguro vamos a ser nosotros mismos quienes tengan que aprender eso, porque tampoco hay nadie más que lo venga a implementar, digamos. Si no lo implementamos nosotros, no lo va a hacer nadie. Así que creo que más una transformación desde el lado del rol de que cada uno de nosotros ocupa, más que cambios en posiciones que desaparecen o posiciones nuevas que se crean dentro de la organización. Lo veo más así, como un cambio en el ejercicio del rol que hoy ya tenemos. Me encanta eso, es una transformación. Así que para cerrar el episodio, un par de consejos. Me gustaría que seamos optimistas, tengamos la creatividad suficiente como para poder tratar de entender cuál es el impacto, cuál es la profundidad del impacto que va a tener la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, en el desarrollo del talento en particular, para que podamos reaccionar rápidamente y estar a la vanguardia en Latinoamérica para poder seguir compitiendo y destacándonos en un escenario competitivo que es cada vez más global. Hoy ya competimos, jugamos en el mismo escenario que el resto de las compañías y el resto de los países, el resto de las regiones. Necesitamos entender rápidamente que es clave que estemos a la vanguardia, estemos a la altura del estado del arte, puntualmente con este tema, con el impacto que va a generar o que está generando la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Sí, iría por la misma línea, Juan. Realmente la inteligencia artificial debería definirnos o apuntalar más ese propósito del fin mismo de por qué lo hacemos. O sea, todas las empresas tienen un objetivo, quieren lograr algo, pero dentro de todo, detrás de eso, está el beneficio de la labor, del ejercicio, del trabajo, que al final de cuentas lo reciben nuestras familias, la sociedad. Suena muy altruista, pero al final es hacia donde debería ir ese ejercicio. Y yo siento que la inteligencia artificial es esa herramienta que, independientemente del sector, de la línea, médicos, abogados, trabajadores, cualquiera
que sea, nos va a permitir tener mejores eficiencias, mejores productividades, mayor crecimiento, desde que se tomen buenas decisiones siempre y cuando. Entonces todo eso va a redundar en productividad, todo eso va a redundar en beneficio de la gente. Y ese tiene que ser el norte sin lugar a dudas. Yo creo que deberíamos como también un poquito renunciar a eso que era antes, de ese secreto de negocio, de que cambia el mundo y solamente yo lo puedo explotar, porque al final yo creo que ya está demostrado que el mundo se vive de manera diferente, el mundo se vive mucho mejor de manera colaborativa, y yo creo que los grandes problemas del mundo ya resueltos hace rato, si tuviéramos esa mirada. Y la inteligencia artificial nos está mostrando ese camino, porque al final todos estamos tan metidos en todos los lugares y tan con esa visión de hacerla tan colaborativa, por el impacto que tiene además, que siento que es el buen mecanismo para de verdad tener un mundo mejor, y en eso siento que podemos trabajar. Muchas gracias, Juan y Esteban, por este episodio. Aquí algunos de mis aprendizajes o hacks. 1. La participación colectiva para avanzar como empresa desde la tecnología es crucial. 2. La adaptabilidad organizacional, esa capacidad de seguir avanzando más y mejor ante tantos cambios y retos, debe estar presente. Y 3. Es crítico integrar la tecnología con las personas, entender muy bien cómo se conectan, para que podamos decir que nos estamos centrando en lo humano. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.